Estamos en Sucumbíos, Ecuador. Es una zona, como podéis ver, amazónica, que se está desarrollando muy rápido por el petróleo y por otro tipo de industrias que están creciendo aquí. Esto está afectando a la población local, campesinos, que están asumiendo todos estos cambios de la manera que pueden. Las hermanas teresianas y antes que ellas los padres carmelitas están desarrollando mucho trabajo un poquito para integrar estas dos realidades, las comunidades que estaban aquí y toda la industria que está llegando. Hemos tenido la oportunidad de visitar muchas pequeñas comunidades y ver el trabajo que realizan allí. Orquesta Quichua, Sumaktaki, Ayahuasca Cochamanta. Yo era un poco inquieto y andariego como Santa Teresa, ¿no? Y surgió la posibilidad de venir aquí al Ecuador. Y llevo aquí en el Ecuador 45 años llevan a ser. Entonces, normalmente lo que hacíamos cuando íbamos a visitar las comunidades, salíamos igual a veces 3, 4, 5 días y quedábamos a dormir en las comunidades, en las casas, visitábamos las comunidades, visitábamos la familia, trabajábamos a veces también con la gente en la cosecha de maíz, cosecha de arroz, posteriormente ya también de café. Vivíamos con ellos, compartíamos la vida y después sobre todo pues celebrábamos con ellos la celebración de la palabra, la Eucaristía, la preparación de sobre todo de ministerios para que ellas fueran directamente asumiendo estas tareas de evangelización y de catequesis, ¿no? Después en esta otra zona, ya cuando salí en el 80, ya salí a esta zona de aquí, justamente aquí enfrente, en Lumbac, que aquí ya había carretera, ya comenzaba a haber movilización y entonces ya era mucha más la facilidad que tenía. Entonces ahí era sobre todo trabajar con gente, preparar ministerios, preparar comunidades, trabajar también con las organizaciones populares, organizaciones de campesinos, organizaciones cafetaleras y después también participar mucho en el tema de desarrollo de la provincia, ¿no? Hemos ido creando una iglesia, creo que es muy bonita, muy típica, una iglesia viva, una iglesia donde realmente, pues qué sé yo, la gente sencilla, la gente pobre tiene su palabra, tiene su participación, está una gran participación, como decía Gonzalo en una ocasión, el problema de cuando comenzamos los problemas, y el gran problema es que tienen miedo a la gente a veces. Cuando la gente toma conciencia de su fe, de su compromiso cristiano, pues es una iglesia que inquieta. Pero es una experiencia realmente inolvidable, una gracia y Dios muy grande el haber podido vivir esta experiencia aquí durante estos 40 años, ¿no? Este evento para mí está siendo muy significativo porque por las dificultades que ha vivido esa iglesia y también por lo que después en consecuencia aconteció, la salida de los carmelitas que desde el inicio han trabajado en este vicariato. Claro que este evento se tornó importante para esta iglesia y para mí también. Es una forma de reconocer esta presencia de este carisma en las personas que han dedicado su vida acá, los carmelitas, desde el inicio. Ellos sembraron la semilla del Evangelio en todas esas tierras. Ahí van al Monseñor. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a la comunidad de Suntayacu todo lo que esta acogida. Volveremos a hacer una iglesia muy viva, como ya es.
como ya es. Superando, claro, debemos superar algunos conflictos que más do que visibles así están en el corazón de las personas, con alguna dificultad todavía de se integrar con quien piensa un poco diferente. Yo pienso que es ese paso que debemos dar, el volver a las orígenes, como nos enseña Santa Teresa. Volver a las orígenes, descubrir lo que hay de bueno y que hay mucha cosa buena en esa iglesia, reafirmar esas cosas buenas y a donde hay que corregir siempre sea la fuente que es el Evangelio a nos guiar. Amor, tu palabra es vida, tu palabra es amor. Vamos a escuchar tu palabra, Señor. Vamos a escuchar tu palabra, Señor. Pues ha sido una experiencia muy particular y gratificante, puesto que esta iglesia representa para nosotros mucha esperanza. Varios de nuestros hermanos carmelitas por más de 40 años aquí entregaron su vida en esta misión, sirviendo a este pueblo de Dios. Entonces para nosotros era significativo estar en esta iglesia, traer el espíritu de Santa Teresa que en el corazón de estos misioneros recorrió todos estos lugares ayudando a los más necesitados. Una valoración muy positiva, porque no solamente un acontecimiento de sucumbíos, de los carmelitas ecuatorianos, ni de la provincia de Santa Teresita del Niño Jesús, es un acontecimiento que implica toda la orden de carmelitas descalzos, a la Iglesia del Ecuador y a la Iglesia Universal. Pasos que van dando frutos de todas las invitaciones y todos los ecos que el Papa Francisco nos hace constantemente, hablándonos de comunión, de reconciliación, de una iglesia en salida, de una iglesia que busca poner al centro al Señor Jesucristo, como fue el deseo de Santa Teresa de Jesús. Y de aquí nos marchamos a un ambiente completamente distinto, a una de las ciudades más grandes del mundo, México DF.